Bueno, buenos días a todos y a todas. Buen día. No falla el cronómetro de Pascual, que a veces me pone nervioso porque veo que llevo poco tiempo y he dicho más de lo que tenía que decir y digo, ostras, que... Tú no miras aquí, no miras. Ya veo ya. Bueno, me gustaría empezar esta predicación haciendo una pregunta, y es: ¿cómo te defines a ti mismo? Cuando te preguntan cómo eres, ¿cómo te defines? ¿Cómo defines tu personalidad? ¿Cómo defines tu identidad? ¿Y cómo crees que eres? Hoy en día estamos rodeados por muchas personas que nos influencian y por muchas personas que forman nuestra identidad, ya sea desde nuestra familia hasta nuestros amigos, hasta los famosos. Y nuestra identidad y personalidad, al fin y al cabo, se desarrolla en base a tus familiares y a tus ídolos, a las personas que más te gustan, famosas, sobre todo los adolescentes. Entonces, yo pregunto a estas personas cómo son, cómo se definen a sí mismas. Una persona famosa, en 2011, un jugador de fútbol en concreto, en un estadio de fútbol fuera de España, es un jugador del Real Madrid, le estaban silbando mucho, pero mucho. ¿Sabes que te pitan hasta a ti los oídos? Y al acabar el partido un periodista le pregunta: oye, ¿por qué te silban tanto? Y él se describió a sí mismo justificando por qué le silbaban. Y dice: mira, me silban porque soy guapo, porque soy rico y porque soy buen jugador de fútbol. Es así como se describe él mismo. Y esa persona es el ídolo y la influencia de muchas personas en este mundo, muchísimas. Y es así él como se define. En la Biblia, hermanos, Dios también se define alguna vez. Cuando Moisés está en el desierto, cuando Moisés está pastoreando las ovejas ahí tan tranquilo y se le aparece Dios en una zarza, y dice: ve a liberar a mi pueblo, a Egipto. Entonces Moisés le dice: bueno, pero cuando vaya a liberar al pueblo, les digo que de quién vengo, del Dios de mis padres. ¿Quién eres? ¿Qué les digo? Y les dice, y Dios le dice: diles que yo soy el que soy. Este es el que te envía. Así es como se define Dios. Así es como Él se describe. ¿Quién eres, Dios? Yo soy el que soy. ¿Qué significa yo soy el que soy? Significa que Él es el centro de todo. Él es el motivo del universo, de la vida, de la existencia. Él es el centro de todo. Amén. Absolutamente de todo. De los animales, del ser humano, de la Tierra, de los planetas y del universo. Y si hay más galaxias también, de todo, de todo. Entonces, Jesús, cuando se hizo hombre, también utilizó esta expresión para definirse a sí mismo. Y todos sabemos muy bien cómo se define nuestro padre, nuestra madre. Todos sabemos muy bien la identidad de nuestros amigos, de nuestros familiares, de las personas que seguimos, de los famosos. Todos lo sabemos bien. Y yo quería en esta predicación profundizar en cómo se define el Hijo de Dios, en cómo se define Él mismo. Y en el Evangelio de Juan hasta 7 veces Él mismo se define y revela su identidad. Hasta 7 veces. Esto es conocido como los 7 yo soy de Cristo. Entonces me gustaría ver un poco esta revelación de Cristo que hace Él mismo. La primera de todas, y me gustaría que me acompañarais en cada una de ellas. Vamos a ir leyendo un poco los versículos donde Él a sí mismo se atribuye qué es Él, qué es Cristo. Y me gustaría que me acompañarais en la primera, que está en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 28 al 35. Y dice así el versículo 28 del capítulo 6 del Evangelio de Juan: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios,
que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, bueno, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces tú? Y siguen diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y a esto Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, pues Señor, yo quiero este pan, danos siempre este pan. A lo cual Jesús les contesta, yo soy el pan de vida. Los judíos, no sé si lo sabéis, pero ellos creían que la salvación es por obras. Y cuando ven a Jesús, le preguntan, ¿qué obras tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para agradar a este Dios? Dame obras, quiero algo para hacer yo y agradar a Dios. El cual Jesús le dice, la única obra que tienes que hacer es creer en quien ha enviado Dios, creer en mí. Es lo único que te estoy pidiendo, judío, es lo único que quiero que hagas. Entonces, los judíos se quedan diciendo, bueno, pero dame una señal para creer que tú eres el enviado, dame una señal, dame una experiencia, dame algo para ver, para experimentar. Y justifican esta explicación, así como Moisés nos traía el maná, ¿qué nos traes tú? ¿Qué nos das tú? Dame ese algo para que yo pueda creer. Y Jesús le dice, bueno, para un momento el carro, Moisés no te dio el pan, lo daba Dios. Dios era quien daba el pan. Y si tú quieres pan, yo soy ese pan. Lógicamente no era lo que los judíos querían escuchar, no era lo que ellos querían ver. Ellos querían, supongo que pasara igual que con Moisés, que descendía, que Dios daba maná a su pueblo para que sobreviviera y pudiera comer el pan. Pero Jesús les está diciendo que Él es el pan espiritual. Que Dios ya dio el pan físico al pueblo de Israel, pero que ahora mismo el pan espiritual es Jesús. Y les está diciendo, yo soy el pan. Lo que tú quieres lo tienes delante de mí. Y sigue diciendo en el versículo 35, explicando lo que es el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta es la descripción, el primer yo soy de Cristo. Así es el Hijo de Dios. No es guapo ni rico, pero es el pan de vida. Seguimos. El siguiente yo soy es una de las declaraciones más impactantes que un ser humano puede hacer en la tierra. El siguiente yo soy se encuentra en el capítulo 8, en el versículo 12. Y en este momento Jesús se encuentra en las fiestas de los tabernáculos. Jesús, siempre que había una fiesta, una tradición judía, Él siempre estaba. Siempre iba. Si Jesús existiera hoy en día, seguramente estaría celebrando San Jordi, estaría celebrando la Navidad, estaría celebrando los Reyes, todo. Cualquier actividad judía de fiesta, Él estaba ahí. Porque sabía que ahí iban todos los judíos. Y sabía que Él ahí podía explicar y enseñar a los judíos. Y en esta gran actividad, lógicamente, no podía faltar más. Y Él estaba ahí, dentro del templo, habían grandes luces iluminando, grandes candelabros iluminando todo el templo. Y de repente Jesús dice, en el versículo 12 del capítulo 8, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nuevamente vuelve a impactar a los judíos. Para los judíos, la luz del mundo es la Torá. Para los judíos, decir eso, decir que alguien es la luz del mundo, es equipararse a la Torá, lo cual es algo bastante grave, bastante fuerte. Pero sin embargo, así lo declara Jesús delante de ellos, que yo soy la luz del mundo. Y casualmente, justo al acabar de preparar esta parte de la predicación, me siento en el sofá. Yo no suelo ver las noticias. No sé si vosotros sois de ver las noticias en la televisión española, en Antena 3, en cualquier cadena que sea, pero yo no soy de ver las noticias. Casualmente ese día no estaban mis padres, estoy solo en casa y me siento a ver las noticias y digo, me siento en el sofá, pues eran las 3, todos los canales dan noticias, miro las noticias. Y yo estaba mirando las noticias y decía, ¿pero qué está pasando en este mundo? Ahora entiendo por qué no miro las noticias. Salieron 4 noticias, por el mismo orden las voy a decir. Son las 4 únicas que miré y dije, no quiero ver más. La primera, la muerte de Gabriel, el niño que ha sido asesinado por su madrastra.
que no tienen, la madre no tiene nada más que hacer que ahogarlo. Segunda noticia que viene después, unos altercados que han habido en el barrio de Madrid de Lavapiés, que un policía persiguiendo a un mantero, no sé si sabéis que los manteros son aquellos negritos tan monos, que se ponen, por ejemplo, en las Ramblas vendiendo cosas falsas con la manta, y cuando viene la policía cogen y se van. Pues un policía persiguió mucho a un hombre de estos y le dio un ataque al corazón y se murió. Entonces todo el colectivo senegalés, todo el colectivo, bueno, se indignó mucho y han habido muchos altercados en el barrio de Madrid, muchísimos, destrozos de bancos, guerras campales contra los policías en medio de la calle. Siguiente noticia, también en los partidos de fútbol últimamente los ultras, que son los aficionados más rebeldes, que no son aficionados, se juntan solo para hacer pelea y bulla, se reunieron en el partido del Athletic de Bilbao, se reúnen para violencia, para pegarse. Que por un partido de fútbol. Y después la siguiente noticia, la guerra de Siria, como un padre con su hijo está huyendo de Siria porque han matado a toda su familia. Y digo, ¿quién es la luz de este mundo? ¿Qué está pasando? Ver las noticias es como ver un drama, es como ver la ausencia de Dios en este mundo, es como ver cómo la gente busca el sentido a la vida y se pelea por un partido de fútbol. Y yo me preguntaba, ¿quién es la luz de este mundo? ¿Y cuánta falta hace, hermanos, Jesús, la luz de Jesús en este mundo? Y es terrible, con solo ver las noticias ya te das cuenta de esto. El siguiente, yo soy, viene en el capítulo 10. Y para explicarte quiero explicarte algo. En este yo soy, Jesús les habla como un pastor. ¿Y por qué por un pastor y no por otra cosa? El pastor era un oficio muy común en aquella época, es como hoy en día un recepcionista. Todos sabemos la función que hace un recepcionista, todos sabemos que cuando alguien llama a una empresa, una persona descuelga el teléfono, ¿en qué te puedo atender? Tengo el servicio tal, tengo el servicio 2, o incluso en Orange o en Vodafone, pulse la tecla 1 para... Todos sabemos el tipo de oficio que es. Entonces Jesús utiliza el oficio del pastor porque todos conocen perfectamente lo que hace un pastor, las funciones y lo que tiene. Y Jesús les habla en esta parábola del pastor. También grandes profetas como David, Moisés habían sido pastores y es una forma de conectar muy fácilmente con los judíos. Y déjame explicarte cómo era un pastor en aquella época. Los pastores tenían sus ovejas, como bien sabemos todos, y cuando las soltaban en el redil, las soltaban a que hicieran pastos y pastorearan. Pero no estaba solo el pastor con sus ovejas, habían otros pastores que soltaban sus ovejas. Es como la hora del patio en el instituto. Sueltan a los niños y ya vendrán. Y confías si vendrán o no. Pues las ovejas es igual, las sueltan y cuando el pastor dice es tiempo de volver, cada oveja vuelve con su dueño y entra por la puerta donde viven. Y cada oveja sabe, o debería de saber, quién es su pastor y cuál es su puerta para entrar. Entonces, en el versículo 7 del capítulo 10 de Juan, les explica Jesús de esto, sobre otro yo soy, sobre otra descripción de Jesús. No es guapo, no es rico, ni buen jugador, pero es la puerta, dice. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Repito otra vez, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, es el otro yo soy. Curioso, porque él te dice que la oveja sabe qué puerta es, y la oveja cuando está volviendo ahí al redil, a su caseta, cuando está volviendo, sabe que esa es su puerta y sabe que ese es su buen pastor. ¿Y por qué Cristo está enfatizando en la figura del pastor? Justamente en el capítulo anterior, en el capítulo 9, Jesús había sanado a un ciego. Y los fariseos le preguntaban al ciego, oye, tú antes eras ciego, ¿no? Y el ciego dice, sí, pero ahora Jesús me ha sanado. Y los fariseos expulsan a ese ciego. Le expulsan de la sinagoga, que la sinagoga era lo más importante para ellos. Y estar fuera de la sinagoga es hoy en día como estar en paro y ser un desechado de la sociedad.
Y Jesús está atacando a estos líderes que tratan mal a sus ovejas, a estos líderes que, mira, hace algo malo, muy bien, fuera. Está criticando a estos líderes también, Jesús, el maltrato que pueden recibir algunas personas por un mal liderazgo. Porque el liderazgo de Jesús, como sabemos, es más de amor, es aceptar a las personas todas tal y como son. Y él a sí mismo se describe, yo soy el buen pastor. Pero él, aparte de describirse a sí mismo, dice que él da su vida por sus ovejas. Y bueno, cuando decía esto Jesús, ellos pueden decir, bueno, qué bonito, ¿no? Él da su vida por sus ovejas, porque cuando Jesús está diciendo eso, no había dado su vida. Y lo podían pensar y decir, bueno, es bonito, es un buen pastor. Pero ahora hoy en día nosotros sabemos que lógicamente puso en práctica lo que hizo. O sea, que es un hombre de palabra. Que si dice A, será A. Si dice B, será B. Es un hombre de palabra. Él es la puerta y él es el buen pastor. Amén. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Son definiciones un poco extrañas. Si te preguntas cómo es tu famoso favorito, seguramente que nunca jamás se describiría así. Pero es que este es un conocido entre comillas diferente. Es un conocido que no busca gustar a la gente ni busca seguidores, como la mayoría de famosos que hay hoy en día. El siguiente yo soy es seguramente el más impactante de todos. El siguiente yo soy es un punto aparte de la historia de la humanidad. Es un capítulo que tiene como 60 versículos, y eso ya te lo dice todo. De la importancia que tiene todo lo que pasa, es un capítulo muy, muy largo. Y vamos a ver solo, nuevamente, cuando Él se revela y cuando Él dice lo que es. Se encuentra en Juan 11, Juan capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Veréis, no sabéis lo famoso que es Lázaro. Estaba jugando un juego el otro día, bueno, hace ya un juego que jugaba antes, y el personaje principal se llama Lázaro porque muere y resucita en el juego. Y es un juego hecho por japoneses. No sabéis la trascendencia que tiene este personaje y este milagro de Dios. No somos conscientes que hasta hacen juegos y el personaje se llama Lázaro. El juego se llama Final Fantasy, que el Abraham es un gran fan de este juego. Lázaro se llama el protagonista. Dice en el versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, ¿por qué has tardado? Si hubieses venido antes, si hubieses estado aquí hace nada, 3 días antes o 4 días antes, mi hermano no había muerto. Versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no quería hacer un milagro de sanación. Si hubiese ido en el día que se hubiese enterado, habría sido un milagro de sanación. Pero Él no quería hacer eso. Él no quería. O Él o la voluntad del Padre. Pero una de las dos cosas, no quería que Jesús hiciera un milagro de sanación. Él quería hacer un milagro de resurrección. Y es bien diferente. Porque milagros de sanación ya había hecho bastantes, pero milagros de resurrección no había hecho ninguno todavía. Ni uno. Y hay que destacar que Jesús conocía esta familia. Tenemos un milagro diferente y tenemos otra diferencia de los demás milagros, que Jesús conoce a esta familia. Conocía, eran amigos. En el versículo 5 anteriormente dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eran amigos, se conocían. Y quizás Jesús quería ir a curar a Lázaro en el momento, pero la voluntad del Padre le decía: no, todavía no, espérate. Y cuando llega Jesús
y ve a Lázaro, se encuentra el mayor versículo más corto de la Biblia, el 38 que dice, perdón, el 35 que dice Jesús lloró, porque como conocía a Lázaro, llora. Y qué duro tiene que ser para Jesús, es decir, porque su parte humana está afligida, su parte humana al ver un cuerpo, al ver a su amigo muerto, está afligida y está triste, aun sabiendo que lo va a resucitar, pero él está triste. Él está triste. Sabe que lo va a resucitar, pero está dolido. Y tiene que consolar a María, a Marta. Las tiene que consolar. Y da gracias a Dios. ¿Por qué? Por la autoridad que Dios le da encima de la muerte. Dice, gracias Señor por la autoridad que me das para vencer la muerte. Y resucita a Lázaro. Hay una anécdota, bueno, no es una anécdota, pero mi hermano Samuel tenía una camiseta que la llevaba mucho, que ponía, era una frase de Woody Allen, que ponía aquí delante, decía, no tengo miedo a la muerte. Esto lo dijo en una entrevista, cuando le preguntaban, no tengo miedo a la muerte, simplemente no quiero estar allí cuando la muerte venga a por mí. No quiero. Y esto ponía en la parte delante de la camiseta, y en la parte de detrás decía, Jesús, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí aunque muera, vivirá. Esta era la contestación que Jesús hace a la gente de hoy en día que tiene miedo a la muerte, la gente que no quiere morir, la gente que vive el momento huyendo de la muerte constantemente. Y esto es lo que dice Jesús ante este hecho. El siguiente yo soy se encuentra en el capítulo 14.